Fernán Quiroz acá, que además de ser funcionario del gobierno de la oposición, podemos decir, o el oficialismo en la ciudad, es el ministro, insisto, es el ministro al que todos ustedes, nosotros, los chicos en el estudio, cuando lo encontramos queremos preguntarles dónde estamos parados. Y yo siento que tal vez ahí estamos viviendo un momento de particular desconcierto, donde los números son muy buenos, pero no terminamos de saber si ya salimos de la pandemia, no salimos, si la Delta hay que esperarla, venía en 4 semanas, no llega, si ya podemos vivir como antes. Fernán, estás en todos los momentos, pero en este me parece particularmente importante, sobre todo por la sensación de muchos, que los vemos decir, bueno, ya está, terminó, qué mal la pasamos, vamos a tratar de retomar la vida que teníamos. ¿Qué tal? Buenas noches, Romina. Equipo, un gusto estar con todos ustedes aquí. No, me parece muy importante, la primera definición es que la pandemia no ha concluido ni en la ciudad, ni en la Argentina, ni en el mundo. Todos sabemos que la pandemia todavía tenemos circulación viral, que tenemos en algunos países una curva de Delta ya evolucionada, en otros países tenemos una situación epidemiológica mucho mejor como el nuestro, pero que todavía tenemos que tomar algunos recaudos. ¿Qué significa tomar algunos recaudos? Y eso no significa que no podamos hacer cosas, sino que lo tenemos que hacer con cuidado, ¿no? En términos epidemiológicos, la ciudad de Buenos Aires hoy está en los valores de circulación viral más baja de toda la serie desde el inicio de la pandemia. Hay que volver al mes de abril del año pasado, en donde empezaban los casos, para encontrar 100 casos promedio por día. Pero a ver, ayúdame a recordar esto, por lo menos chicos, a ver si me dan una mano, pero digo, el 19 de marzo del 2020 fue que hablaba Alberto Fernández, ¿no? Y todos nos teníamos que quedar cuidándonos de manera sumamente estricta, cumpliendo la cuarentena. En ese momento, ¿con cuántos casos se tomó esa decisión? Durante el mes de marzo nosotros teníamos un número cercano a 10 casos por día. En abril ese número subió a 60, 70 casos por día, y en mayo, con el inicio de la pandemia en el barrio 31, nos movimos a valores de 300 a 400 casos. Es decir, que desde principios de mayo hasta esta parte, nunca habíamos tenido 100 casos de promedio. Es más, en el mejor momento de toda la serie había sido fines de noviembre del 2020. ¿Se recuerdan que luego en diciembre empezó a subir de vuelta? Sí. El promedio por día eran 300 casos. Y hoy tenemos no solamente 100 casos por día, sino tenemos la ocupación de terapia intensiva más baja de toda la serie. Para que vos tengas una idea, en todo el sistema público de salud tenemos 10 pacientes ventilados con respirador en terapia intensiva. Hoy, 10, cuando llegamos a tener 450. Entonces la situación es, ¿y por qué hay muy pocos pacientes en terapia? Porque llevamos muchísimas semanas con los casos descendiendo y con pocos casos. Pero Fernanda, ayúdame acá, digamos, porque yo pienso en los que están del otro lado, te escuchan y dicen, 10, nos acostumbramos a escuchar que estaba al límite, que la capacidad no llegaba, que estaban buscando otras cajas, y de repente escuchan 10, tengo miedo, la verdad te digo, tengo miedo del otro lado de la tele, alguien diga, bueno, ya está, listo, dejemos el barbijo, sumémonos 400 en una fiesta, digo, hemos visto estas cosas. Déjame avanzar un poquito en la situación. Dale. Y llegamos a tu pregunta o tu planteo. Entonces, la situación de circulación viral en la comunidad es extremadamente baja. La cantidad de camas de terapia intensiva es más baja que nunca, y tenemos muchos días en la semana que tenemos 0 fallecidos, a veces hay un fallecido. Esa es la situación epidemiológica, es decir, una situación verdaderamente de las mejores de todas. Ahora, ¿qué otra cosa sabemos? Sabemos que tenemos la variante Delta ya circulando en el país y en la ciudad de Buenos Aires, y sabemos que esa variante Delta suele aumentar los casos, o ha ocurrido en todos los demás países donde ha entrado con el tiempo, que ha ido aumentando los casos. Entonces sabemos que estamos muy bien y que por delante tenemos una potencialidad de aumento de casos por la variante Delta. La pregunta es, ¿este potencial aumento de casos de la variante Delta va a ser importante, va a ser significativa, va a ser dañina o no? Y la respuesta es, depende de cuánto estemos vacunados. Entonces vamos ahora al otro dato que hay que darle a la gente para que sepa. O sea, depende de cómo te agarre, depende de cómo te agarre. La situación de vacunación, porque la variante Delta... Delta... Uno ve las olas, de la Delta en los países del hemisferio norte y fue muy brutal. En cada país, hay que mirar país por país. En los países donde el grado de vacunación era muy alto, hubo mucho aumento de casos y pequeño aumento de internaciones en terapia intensiva y muy pequeño aumento de fallecidos. Pero sí muchos casos. Entonces hay que separar si estás hablando de enfermos, casos, o estás hablando de personas que se han tenido que internar en terapia intensiva. Cuando vos ves Estados Unidos, que es un país vacunado heterogéneamente, en algunos estados de Estados Unidos muy poco vacunados, han tenido mucha internación en terapia intensiva y muchos fallecidos. Eso no se ha constatado en los países donde
pasaron el 50% de 2 dosis de toda la población y sobre todo en aquellos países o estados americanos que pasaron el 70% de 2 dosis. Que era tu objetivo en la ciudad, ¿no? Llegar al 70%. Efectivamente es lo que estamos planteando, estamos muy cerca, estamos ahora orillando el 67%, es decir que prácticamente estamos llegando a ese valor, seguramente esta semana lo podamos alcanzar. Sabemos que cuando llegamos a ese valor no evitas que haya contagios por variante Delta, lo que logras es que esos contagios sean poco significativos, así que las personas tengan una enfermedad con un poco de dolor de garganta, un poco de moco en la nariz, pero nada importante, ninguna enfermedad grave que requiere internación. Y eso es lo que estamos buscando. Entonces nosotros decimos siempre, estamos muy bien, potencialmente nos pueden aumentar los casos por delante, cada semana que pasa y vacunamos, estamos logrando que lo que venga por delante sea menos dañino aún. Ya al día de hoy sabemos que va a ser bastante contenido, si es que ocurre, pero cada semana y cada día que ganamos vacunando, es más gente que evitamos que tengan que ir a la terapia. Pero del primer caso de Delta a hoy, ¿cuántas semanas pasaron? Del primer caso de Delta... Perdón, si estoy preguntando. Claro, no, tendría que hacer la cuenta, pero nosotros, digamos, el último reporte del Gobierno Nacional sobre el porcentaje de circulación de Delta en la ciudad orillaba el 10% de las muestras que habían tomado. Y nosotros sabemos que el Delta se multiplica una vez por semana, cada 5 o 6 días. Entonces sabemos que la proporción de Delta va a ir aumentando. Pero si la proporción de Delta aumenta y el número de casos sigue siendo 100 y nosotros seguimos vacunando, sabemos que cuando Delta haga algún contagio más, eso no va a ser significativo. Y vos ves, los brotes que hubo en la ciudad de Buenos Aires, que cayó en lugares donde o la gente estaba vacunada o eran niños en edad escolar, que en general tienen enfermedades mucho más leves, la enorme mayoría de los casos fueron leves sin ninguna significancia. Entonces lo que estamos buscando ahora es ganar tiempo para que si circula la Delta no sea significativo para la sociedad. Por eso estamos muy bien, pero estamos ocupándonos y preocupados por retomar la vida normal, reconectarnos con la vida, pero de una manera aún un poco más cuidada. No es momento de tirar todas las medidas, sino es momento de recomponernos en nuestra vida cotidiana, volver a hacer todo lo que necesitamos hacer, pero hacerlo con algunos mínimos cuidados. Ese es el objetivo. Y cuando hablamos de mínimos cuidados siempre decimos, todo lo que pueda llegar al espacio abierto, hacerlo en el espacio abierto, sobre todo con el clima que tenemos ahora, ¿no es cierto? Y 2, siempre que pueda sostener el barbijo, sostenelo. Aún al aire libre. Al aire libre, por supuesto que si vos estuvieras solo... No. Pero aún al aire libre. Cuando pasemos el 70%, que seguramente va a ser en breve, podremos decir al aire libre podemos empezar a dejar el barbijo. O sea que tal vez la semana que viene tenemos esa noticia. Bueno, lo iremos viendo día por día, pero seguramente quedan muy pocos días para que lo podamos informar. Ahora, Fernando, ya vamos con los chicos que también tienen un montón de preguntas, pero ¿qué te pasa cuando ves las imágenes de las canchas? Digo, recién hacían referencia a lo que pasó con Boca, las clausuras, el aforo. Pero digo, cuando ves esas imágenes, ¿son posibles focos de contagio? Porque vos ves una cantidad enorme de gente que está claramente sin mantener la distancia y sin barbijo. Es que esas son las imágenes que no queremos ver. Ahora, tenemos la suerte de que hayan ocurrido en momentos de muy baja circulación viral, con lo cual potencialmente que hayan provocado muy poco daño. Pero vos recomendarías, digo, como titular de esta cartera, digo, de salud, vos recomendarías dar marcha atrás con esa medida porque la gente no cumplió. No, yo siempre, vos sabés que hemos discutido muchísimas veces aquí, yo siempre apuesto por la construcción de ciudadanía, apuesto por el aprendizaje ciudadano de cuidarnos. Por supuesto que el Estado supervisando que se cumplan las normas y entiendo que el Estado está visitando las canchas. Vos confías en la responsabilidad individual y es una discusión que tenemos hace muchísimo tiempo. Y yo digo, ¿qué responsabilidad individual vimos en los partidos? Bueno, lo que pasa es que siempre... Dijeron, vayan, pueden volver a la cancha, la emoción que significa eso, y van y no cumplen con nada. Claro, la construcción de ciudadanía es un camino largo, pero que resuelve mucho más problemas que los del corto plazo. Y por supuesto que siempre tenés casos para mirar donde algún ciudadano tiene un comportamiento que no es el que vos estás esperando. Pero cuando vos mirás lo que ha pasado en la pandemia este año, un poco más de año y medio que hemos estado transitando, la enorme mayoría de los porteños siempre acompañó las medidas que propusimos. Y vos miralo ahora, nadie se le cobró una multa o fue preso por no usar el barbijo en el espacio público. Sin embargo, la mayoría de las personas, no todos, pero la mayoría de las personas en el espacio público andan con barbijo. Entonces, nosotros confiamos plenamente en el ciudadano porteño porque ha demostrado que es capaz de acompañar cuando hablas transparentemente, le das la información, le explicás por qué, le fundamentás. La mayoría lo cumple y alguna parte no lo cumple y sobre eso tenemos que construir. Pero por eso, frente a los que no lo cumplen, te pregunto y ya le doy entrada a Javi y a Jairo.
frente a los que no los cumplen, en una situación concreta, digamos, en la situación de cancha, creo que ya Bueno, 3, ¿no? Ya clausuraron. Bueno, pero justamente River, el primer paso es, había un responsable de la normativa en esa cancha, ¿no? Primero la gente que tenía que entrar y segundo que tenga el barbijo colocado. Pero te pregunto si no es una medida sobre la cual vos darías marcha atrás. No, sostenés, digamos, los partidos Me con parece público. que después de tanto daño de todo tipo en la sociedad, tenemos que aprender a convivir. No podemos seguir restringiendo las cosas que la gente necesita hacer. Y aprender a convivir también significa tener momentos de dificultad sobre los cuales construir un nuevo aprendizaje. Yo apuesto a eso. Creo que eso construye un país mejor para el futuro, no solo por la pandemia, sino para los temas que siempre tenemos dificultades en nuestro país y tienen que ver también con entender que somos un ciudadano, es decir, que tenemos total libertad de autodeterminarnos, pero que nuestras decisiones también tienen consecuencias sobre el de al lado en algunos aspectos y tenemos que tener algunos cuidados. Hablando de dificultades, se tornó un poquito un debate un poco llamativo, el tema de la vacunación de menores. En la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, de hecho, algún diario importante hizo alguna nota costumbrista sobre los padres que no se ponen de acuerdo en si vacunar o no a los chicos, como si fuera llevarlos al cine. Ya que si lo dice Carla Bisotti, parece que no hay que darle bola. Si lo dice Nicolás Kreplak, parece que no hay que darle bola. Si lo decís vos, que los chicos se tienen que vacunar, ¿te van a hacer caso? ¿Crees que se tienen que vacunar? Bueno, vamos por parte, porque claro. De vuelta es, nosotros no somos los padres de la sociedad, somos apenas funcionarios públicos, ¿no? Y lo que tenemos que hacer a la gente es explicarle. Entonces, vamos por partes. Primera cuestión. Sabemos que la campaña de vacunación en todo el mundo, en la Argentina y en la ciudad, está orientada en una estrategia de contención del riesgo. Es decir, fuimos vacunando, y ustedes lo han visto. A los de mayor riesgo. Primero los trabajadores de salud, porque necesitábamos que estén operativos y cuidarlos porque estaban muy expuestos. Luego por los de mayor riesgo, por la edad, luego por la comorbilidad. Luego fuimos por los adolescentes con condiciones priorizadas, luego por los adolescentes sin esas condiciones. Y ahora lo que nosotros decimos es, podemos seguir progresando porque esta vacuna ha mostrado información de suficiente seguridad, está plasmado en la fase 1-2 que está publicada en Lancet y la información que tiene la ADMAT sobre el estudio puente que han hecho en varios países. Entonces sabemos que es una vacuna segura, además tiene una plataforma que está muy conocida en otras vacunas y demás. Y lo que nosotros decimos es, tenemos que seguir en el orden de prioridades. Entonces, en la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué hemos hecho? Abierto la inscripción o el empadronamiento para los chicos y chicas de 3 a 11 años que tienen condiciones de riesgo, que son los primeros que hay que vacunar. Se anotaron unas 5.000 personas, ya hoy vacunamos 3.000, el día jueves vamos a vacunar unas 2.000 más. Claro, pero llega un momento donde van a entrar, digamos, los chicos de 3 a 11 sí, sin comorbilidades. Pero estamos discutiendo. ¿Sabes lo que te preguntaría cualquier mamá? Dame un segundito y volvemos acá, porque quiero cerrar el concepto anterior si puedo. Dale. Porque es muy importante. Es el orden, todavía tenemos adultos que no tienen la segunda dosis. ¿Adultos? Mayores de 18 años que no tienen la segunda dosis. Porque no quieren vacunarse. No, tenemos 150.000 personas que están esperando segunda dosis y han cumplido su periodo, que están esperando la vacuna Sputnik, que mañana, el jueves, nos van a dar una cantidad importante y vamos a estar vacunando viernes, sábado y domingo. Tenemos personas que tienen que recibir la segunda dosis de AstraZeneca, estamos llamándolas, muchas han venido, otras todavía no han respondido cuándo se van a vacunar. Lo mismo pasa con Sinopharm. Tenemos adolescentes, recién vamos por los chicos de 16 y 15 años, el día de mañana vamos a estar vacunando 15 y tal vez lleguemos a 14 en los próximos días. Sí. El fin de semana tal vez podamos progresar aún más. Es decir, que tenemos un montón de situaciones que todavía tenemos que vacunar. Entonces, antes de discutir y vacunar a los chicos sin comorbilidad, que naturalmente sabemos que vamos a terminar vacunándolos, nosotros decimos no cambiemos las prioridades. Terminemos de vacunar a los adultos, completemos la vacunación a los adolescentes, rápidamente vacunemos a los chicos y chicas menores con comorbilidad porque son de riesgo y luego vacunemos a los niños sin comorbilidad. Ese es nuestro orden, en ese orden vamos a ir y le vamos a ir explicando a la sociedad en cada momento lo que estamos vacunando. ¿Y hay algunas... Perdón, sí. Porque digo, en algún momento vamos a llegar a los de 3 y como dice Javier, sí. Se dan discusiones, digamos, entre un montón de mamás y papás que no, por supuesto no somos médicos, no sabemos, y discusiones de si vacunar o no, yo leí no sé qué, digo, hay un nivel de desinformación importante. Y creo que cualquier mamá te preguntaría, digamos, viste, como cuando vas a, no sé, tenés que operar a un hijo, una situación de, bueno, vos tenés un hijo entre 3 y 11, ¿lo vacunás con Sinopharm? Bueno, ahí el mensaje es muy importante darlo con claridad. Esta es una vacuna que ha demostrado la seguridad en estos niños. Es decir, que nosotros sabemos que la vacuna
es una vacuna segura para aplicarla a los niños. Eso es lo primero que hay que explicar, porque si no se tejen todo tipo de interpretaciones, ¿no? Y te vuelvo a repetir, vos vacunás a las personas casi genéricamente por dos motivos: para protegerla a ellas y para que esa persona funcione como bloqueo de la circulación viral y cortar la circulación comunitaria. Entonces, lo primero que hay que hacer es proteger a las personas de riesgo. Hasta que no vacunemos a todas las personas de riesgo, no tiene sentido gastar energía en personas que no son de riesgo, que van a tener una enfermedad leve y que las estás vacunando para cortar la circulación comunitaria. Entonces, nosotros vamos a ir con una vacuna segura a niños y niñas para cortar la circulación comunitaria cuando hayamos logrado proteger a todos los que tienen riesgo de esa circulación. O sea, porque si no, mezclar los riesgos. En la ciudad hoy no está abierta la inscripción para niños de 3 a 11 que no tienen comorbilidades. Aún no, porque queremos primero vacunar a todos los de riesgo. Entonces estamos discutiendo de gusto en la puerta del colegio. Porque... sí, la verdad Pues, que en los chats podemos pero pasar probablemente otra... lleguemos al momento de ofrecer la vacuna, ¿eh? Y sabemos que es una vacuna Claro, yo quiero- segura. ¿Qué pasa cuando llegas a ese momento, Pues, entendés? Pero bueno, no me contestaste si vacunás o no. ¿Vos sí porque vacunás? vuelvo a repetir, se pueden Sí. vacunar, por supuesto que sí, porque Vos aparte sí lo vacunás. recomienda la ANMAT. Perfecto. Pero vuelvo a insistir, no hay que mezclar las prioridades de la campaña. Ok. Porque vacunar a los niños sin comorbilidad son niños que cuando tengan la enfermedad van a tener una enfermedad leve. Lo hacemos sobre todo para proteger a toda la comunidad y a sus vínculos familiares y sociales. Si vos tuvieras Entonces, un hijo de 3 a 11 años, ¿lo bueno, cuando vacunarías? llegue el momento sí, al día de hoy todavía hay otras prioridades para hacer. Perfecto. Porque te hago un ejemplo fácil de entender. Si vos tenés a un padre de mi edad, entre 50 y 60 años, que tiene una sola dosis, ¿qué sentido tiene ir a vacunar al hijo para que no le lleve el virus al padre? Más vale dar la segunda dosis al padre primero. Entonces nosotros estamos... Y porque hay gente que todavía, adultos, que no se aplicó la segunda dosis. Algunos porque no tuvimos la vacuna y otros porque todavía no han decidido tomar el turno. Entonces el mensaje es, primero, vacunémonos a los adultos. Segundo, vacunemos a los adolescentes, que son los que tienen más carga viral, los que más socializan. Está bastante demostrado que es más conveniente vacunarlos primero. Vacunemos rápidamente a los chicos con comorbilidad, ya lo hicimos. Hoy vacunamos 3.000, vamos a vacunar más. Y luego vamos a vacunar a los niños. Después discutamos el Claro. tema. no sé si esto se sigue manteniendo, pero desde un poco antes de las PASO para acá, uno ve los datos nacionales y la cantidad de vacunados por día con segunda dosis ha bajado mucho. Hubo días que el país vacunaba 400.000 personas y ahora está en, no sé, hay días de 100.000, 150.000. ¿La ciudad sufre esa baja? ¿Y por qué? ¿Porque no vienen las segundas dosis? ¿Se va a corregir? El tema es así. Vos tenés dos variables. Uno, si cumplió o no el periodo de interdosis, ¿viste? Sí. Para poder, ya está vacunado con la primera, si ya cumplió el periodo para recibir la segunda, y qué vacuna se había aplicado, porque vos no tenés siempre las 3 vacunas stock. Entonces a lo mejor tenés la vacuna A y se cumple gente que está esperando la vacuna B. Entonces cuando te viene la vacuna B lo puedes vacunar, pero con la A no tenés el candidato para vacunar, estás esperando que cumplan el periodo. Entonces siempre la última parte, si vos mirás lo que ha pasado en todos los países, a todos los países le quedan 5 a 10 puntos entre primera dosis y segunda dosis de la población. Nosotros, por ejemplo, te doy los datos ahora, ¿no? Pero le quedan 5 a 10 puntos que siempre le cuesta más vacunar porque tenés que tener la vacuna específica y el periodo cumplido. Y te pongo los datos de la ciudad para contar a la gente y para que la gente sepa que estamos vacunando, ¿no? Nosotros ya vacunamos al 77% de los porteños, que es el 95% de los mayores de 18 años, pero 77% de los porteños tienen una primera dosis dada. Y casi 67% de los porteños tienen la segunda dosis ya dada. Nos faltan 10 puntos de porteños. De esos 10 puntos hay 6 puntos que todavía no cumplieron el intervalo, que todavía no los podemos vacunar. Y 4 puntos que sí. De esos 4 puntos que sí, 3 puntos son de la vacuna Sputnik B. O sea, generó un problema la falta de Sputnik, digamos, la falta Bueno, de la cumplimiento. falta de todas las vacunas Está genera bien, un problema, ¿no? Está bien, pero digo, en el caso de Sputnik, Bueno, donde tuvieron que hacer además siempre estamos estudios arrastrando- para ver cómo podían, ¿no? Complementar, con cuál se podía complementar. Así es, pero vos fíjate que tenemos 3 puntos de Sputnik B que todavía no le hemos podido ofrecer la vacuna cuando ya cumplieron el periodo. Ahora, el día jueves, como dije, la Nación nos está entregando un número algo mayor de 40.000 vacunas. Con eso vamos a hacer más de un punto. Y luego tenemos un punto de personas que se vacunaron con AstraZeneca o con Sinopharm que aún no han tomado el turno a pesar de que se lo ofrecimos. Entonces estamos ¿Cuánta gente un hay? punto, son 30.000 personas. Y esas 30.000 personas, te pregunto, porque digo, en Estados Unidos vos hablabas de que hay una resistencia, un movimiento antivacunas muy fuerte, también tenés comunidades que deciden no vacunarse por una cuestión, no sé, religiosa, por creencias, porque tienen miedo muchos de los inmigrantes sin papeles. Digo, hay una situación más compleja, me parece, que acá. Esa gente que no se quiere vacunar, ¿vos crees que está influenciada por, porque yo creo que hay un punto donde se ha hecho daño en la comunicación, por supuesto que se ha ayudado para que puedan expresarse los que saben, pero también los que no saben han tenido mucho aire y han dicho mucha barbaridad.
Y yo he escuchado mucha gente que no, digo, tratando de convencer, a veces decir, bueno, pequeño aporte y compensar el mal que hemos hecho como medio, tratar de convencer a una persona para que se vacune. ¿Cómo se hace, digo, para ir ahí? A los que tienen miedo, a los que esperan la vegetal, a las que, ¿qué sé yo? ¿Escuchas? Es un tema súper relevante, pero en realidad cuando vos mirás los datos de la ciudad... No te afecta en número. Vos fíjate, el 95% de los mayores de 18 años se quisieron vacunar. Es decir, hay apenas un 5% de personas que, o porque no tuvieron las condiciones, o porque decidieron no vacunarse, no se vacunaron. Es un número extremadamente bajo. Y lo que yo te estaba diciendo de ese punto que faltaba vacunar, ya recibieron la primera dosis, se quisieron vacunar. Luego ahí en esas 30.000 personas, cuando vos las llamás por teléfono, algunas han tenido una reacción adversa significativa en la primera dosis, están un poco atemorizados. Otras en el medio tuvieron la enfermedad y entonces como tuvieron una dosis más la enfermedad, su médico tratante considera que está bien inmunizado. Es decir, después hay un montón de condiciones de pequeño grupo, ¿no? Pero el mensaje más importante para mí es, mañana nosotros vamos a estar vacunando a muchos adolescentes con vacuna Pfizer de primera dosis. Estamos ofreciendo AstraZeneca de segunda dosis a los que ya cumplieron 56 días. Estamos ofreciendo Sinopharm de segunda dosis a los que ya cumplieron 21 días. Y a partir de jueves a la tarde y el viernes vamos a estar invitando a segunda dosis de Sputnik a los que cumplieron 56 días. Y por supuesto, al sábado y domingo vamos a estar vacunando a adolescentes, preferentemente el fin de semana para que no falten a la escuela, seguramente chicos de 15 y de 14 años. Lo que le pedimos es que estén todos atentos, todos los que se empadronaron, porque así en cuanto les llega la invitación toman el turno y de acá al domingo damos un salto significativo en la vacunación. Y podés anunciar el 70%. ¿No? Ahora, no quiero dejar de preguntarte algo que parece menor. Digo, la verdad que frente a lo que pasamos, y casi es obsceno frente a los más de 115.000 muertos, pero es una discusión que escuchás constantemente. Tengo la Sputnik y después una de Moderna, o tengo la Sputnik y otra de... No voy a, o sea, soy rehén de la Argentina o de esta política que no terminó de cumplir bueno, se eligió una vacuna porque en ese momento no había otra. No sé, creo que es contrafáctico analizar cuántas vidas se salvaron y cuántas se pudieron haber salvado. De hecho, la Sputnik era como la única alternativa que había en ese momento ante la falta de vacunas. Pero ¿qué le decís a toda esa gente que hoy está preocupada porque no va a poder salir a ningún lado porque quedó con Sputnik y mitad de una, mitad de otra, que están inmunizados, que están protegidos, digamos, por ahora frente al virus, pero que hoy la Organización Mundial de la Salud no las aprueba y entonces Estados Unidos, Europa no los deja entrar? Bueno, lo primero es decirte que yo estoy entre esas personas. ¿No? Sí, bueno, vamos a hacer creo que somos varios acá en la mesa. Somos varios. Acá somos varios, sí. Analicemos un poco eso para contarle a la gente. Lo primero que yo creo que esa decisión que ha tomado Estados Unidos y Europa, que han tomado, creo que es una decisión que en el corto a mediano plazo la van a modificar. Yo creo que básicamente porque no tiene ninguna razonabilidad sanitaria. ¿Crees que es geopolítica, digamos? Aprobar todas menos la rusa. No me gusta hacer interpretaciones de ese tipo porque siempre está en la subjetividad de cada uno, pero lo que te puedo asegurar... Desde el punto de vista médico, por eso, digamos, no hay razón para... Por eso, vamos por la contracara de lo que vos acabas de decir. Sí. Claramente puedo afirmar que no hay ninguna razonabilidad sanitaria para tomar esa decisión y lo voy a fundamentar para que la gente sepa. Cuando vos tomás una decisión de imponer condiciones a un turista para que entre a tu país, lo que vos pretendés es que ese turista venga con anticuerpos. Es lo único que te importa. Que no te agregue un valor, un riesgo. Vos tenés el 70% de las personas con 2 dosis, que no venga uno que no la tenga y te cambie ese denominador. Lo único que te importa es que el turista traiga anticuerpos. Eso es así. Y por supuesto que no venga con la enfermedad activa, ¿no es cierto? Entonces la pregunta, digamos, la vacuna Sputnik es indiscutiblemente una vacuna muy eficaz, tan eficaz o similarmente eficaz que las vacunas RNA mensajero, como Moderna o como Pfizer. Eso no solamente está publicado por muchos autores, sino que además son los datos contundentes que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires y los hemos enviado a publicar. La eficacia de la vacuna Sputnik para alimentar anticuerpos es altísima. Entonces, ¿por qué razón la OMS no aprueba la vacuna? Bueno, porque para aprobar una vacuna en un país o una entidad regulatoria, además de la eficacia, toma otras considerandos que tienen que ver que tiene que ver con la seguridad de la vacuna y que tienen que ver con las prácticas de buena manufactura, se llaman, que es en realidad la calidad de producción de las plantas de las fábricas, ¿no? Y la discusión con Sputnik es en una fábrica en particular sobre las condiciones de cuidado de la calidad en la línea productiva.
Pero el cuidado de la calidad de la línea productiva, por si hay efectivamente puede haber algún problema en la producción de la vacuna, no tiene nada que ver con la capacidad de la vacuna de levantarte los anticuerpos. Nada que ver. Entonces, desde el punto de vista sanitario, las personas que tienen Sputnik no agregan ningún riesgo en ningún país entrando en él. O sea, deberían abrirle la posibilidad. Entonces, me parece que si alguien quiere evitar que la gente venga sin anticuerpos, debería decir aquellas vacunas que son menos eficaces, y la Sputnik no sería el caso. No, pues dejan entrar con Sinovac, que es una Por cosa... eso, Sinovac, que es bastante menos eficaz, Sinopharm, que es un poco menos eficaz, AstraZeneca, que es un poquito menos eficaz, están dentro de la lista permitidas, y Sputnik, que es más eficaz, no está permitida. Entonces, no es sanitariamente razonable. Hay otro motivo que lo desconozco, pero lo que puedo decir es que esa decisión, siendo que no es sanitariamente razonable, estoy convencido de que en el corto política, vamos, y que en el lo corto digo yo, pero y mediano plazo seguramente va a cambiar. Y además la OMS ya ha comunicado que está en un proceso de revisión de esa línea productiva y observar si han corregido la dificultad. Así que yo te diría genéricamente espero que eso se resuelva en el corto o el mediano plazo para que además no haya rehenes en el mundo, porque hay muchos países que han vacunado con esta vacuna y esos países tienen personas que tienen todo el derecho a circular igual que otras porque no le agregan riesgo a nadie. Fernán, te agradezco muchísimo. Ahora, déjame saludar simplemente medio segundo a alguien que creo, de los pocos, yo lo digo públicamente, así que y en privado también lo sabes, pero uno de los pocos que creo que trabaja mejor que vos, que es Aleandro, que te acompaña, quien de verdad, le quiere, no, gracias porque estás ahí, porque hace 1 año y medio que te llamamos, que también hay que reconocer el laburo cuando laburan bien, sí, claro, y cuando no entorpecen y cuando facilitan, digo, también me parece que el hecho de la comunicación tan fluida tiene que ver con su trabajo, así que muchas gracias. Sí, claro, déjame agradecer no solamente a Leandro, que se ocupa siempre de la comunicación, sino a todo el equipo del Ministerio de Salud que verdaderamente trabajan a destajo todo el día. Ya va a pasar, él me dice la pandemia o yo en el ministerio, algo va a pasar, qué sé yo, tenemos por lo menos el mensaje de hoy, arrancamos optimistas, con Jairo con una buena noticia de economía, con Fernán contando que están ahí llegando al 70, suponemos que va a haber anuncio, lo vamos a estar esperando. Muchísimas gracias, Por favor, de verdad, gracias otra por vez, invitarme. siempre, gracias.